Muy buenas tardes, familia, bendiciones para todos. Un saludito a los que se van conectando con nosotros por acá. Con ustedes los pastores González Castellanos y el Shalía Luis Boscán. Estamos acá para compartir con todos ustedes la porción número 31 del estudio de los evangelios a nivel cronológico. Por aquí abajo les vamos a dejar también nuestras cintas con nuestras plataformas digitales. Si usted aún no nos sigue en alguna de ellas, puede suscribirse y seguirnos, activar esas notificaciones. Bien, nos encontramos en la porción número 31, continuamos con este estudio semana a semana de los evangelios, de la vida de Yeshua, lo que fue predicar el reino, y el día de hoy nos vamos a estar ubicando, vamos a estar estudiando específicamente en el libro de Lucas, desde el versículo número 1 hasta el verso 32, capítulo 15 del libro de Lucas. Quiero recordar que la semana anterior, en la porción número 30, estudiamos cuando Yeshua se encontraba en la casa de uno de los principales fariseos. Era un día de Shabbat, lo habían invitado a ese lugar. Sin embargo, recordamos que Yeshua habló lo que tenía que hablar, enseñó lo que tenía que enseñar en ese día en la casa de ese hombre fariseo. Sanó a un hombre que tenía una condición de hidrópico, es decir, de acumulación de líquido en el cuerpo. Luego de ese episodio hablamos sobre los convidados a la boda, la parábola de la gran cena, y finalizamos cuando Yeshua continuaba enseñando a grandes multitudes que le seguían, y recordamos también que iba de camino a Jerusalén. Y mientras transcurría todo eso, él seguía enseñando, seguía instruyendo a toda esa multitud que le seguía. En este capítulo número 15 del libro de Lucas vamos a ver tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Así que vamos a estar iniciando con la primera parábola, que es la de la oveja perdida. Y vamos a ver qué nos enseña el Mesías acá en estas tres parábolas. Dice la escritura, iniciando con el versículo número 1, que todos los publicanos y los pecadores se acercaron a él para oírlo. Por eso es importante mencionar cómo vamos finalizando la semana anterior. Le seguían, multitudes le seguían, y parte de esas multitudes que le seguían se encontraban allí publicanos y pecadores que se acercaron al Mesías para oírle, para oír sus enseñanzas. En el verso número 2 dice que los fariseos y los escribas, bien, estaban allí, no podían faltar. Dice que ellos murmuraban diciendo: este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces el Mesías le propuso esta parábola. Acá vemos que el antecedente de esta parábola es que el Mesías estaba allí, estaba enseñando, estaba estableciendo el reino, y se encontraban en parte de esa multitud que obviamente nosotros, al ir estudiando los evangelios, vemos que muchos de los que le seguían tenían una necesidad, eran necesitados en algún sentido, por alguna sanidad, padecían de alguna condición en sus cuerpos desde hace muchos años, y como vemos acá, pues acá se encontraban publicanos y pecadores. Entonces muchos de los que seguían al Mesías tenían una necesidad, no eran personas que estaban bien, por decirlo entre comillas, sino que lo buscaban para oírle porque necesitaban algo, necesitaban de el Mesías. Bien, estos publicanos eran esos recaudadores de impuestos y pecadores que claramente dice acá, acudieron para escuchar las enseñanzas del Mesías, formando grandes multitudes en ese momento. Sin embargo, también nos menciona acá que estos fariseos y escribas que se encontraban en ese lugar y que comenzaron a murmurar, se quejaban
Básicamente esto era lo que pasaba al ellos murmurar. Ellos estaban quejando y estaban criticando al Mesías porque escuchaba, porque recibía a estos necesitados, a estos pecadores que se le acercaban y aún comía con ellos. Entonces, estos líderes religiosos se cuidaban mucho de mantenerse limpios, entre comillas, y de cuidarse al relacionarse con cualquier tipo de persona. Por eso vemos que dice acá que los fariseos murmuraban al decir cómo Yeshua va a recibir, va a hablar o va a comer con este tipo de personas, porque ellos se cuidaban, como les dije, para mantenerse limpios, nuevamente les digo, entre comillas, y no tener contacto con este tipo de personas que se le estaba acercando al Mesías en este momento. Nuevamente vemos que eran correctas las palabras del Mesías al decir que estos eran hipócritas, que devoraban las casas de las viudas, que querían aparentar, que no tenían ningún cuidado de la gente, tal cual como también en la semana pasada hizo la comparación, que si alguno tiene una oveja no va y la rescata, aún en día de Shabbat, pero preferían valorar más esa oveja con ese ejemplo que Yeshua pone, que una misma persona. Igual acá, despreciando así a estos pecadores, a estos publicanos, a estos descartados en medio de la sociedad santa, según ellos, bien, y eso reflejaba mucho más esa hipocresía en ellos, el que no tenían amor por su prójimo, y eran legalistas en todas esas imposiciones, apartando, y hoy se diría clasistas, haciendo esa separación entre los que tienen y no tienen, y muchas otras cosas más que se pueden incluir acá. Sin embargo, vemos el ejemplo, y es interesante también escuchar estas palabras cuando dice que estos se acercaban a él para oírlo o para oír sus enseñanzas. Y él los recibía con brazos abiertos. Entonces, para mí esa parte es muy interesante porque según ellos o según lo establecido por las clases, los fariseos y todos en este tiempo, no debían mezclarse, no podían mezclarse por ser publicanos, por ser pecadores. Recordemos que los publicanos eran los cobradores de impuestos en nombre de Roma, que eran despreciados por el pueblo judío. Entonces, cómo estos aún así se acercan al Mesías, porque Él es la salvación, Él es la gloria del Eterno visible, la gloria visible del Padre, y estaba allí para traer salvación, para resplandecer sobre las tinieblas y poder disipar las tinieblas. Él era esa luz que a estos que estaban en oscuridad no hallaban a dónde ir y se dirigían hasta Él por ser esa luz en medio de las tinieblas. Entonces, era más allá de la situación que se veía en ese momento, y es una enseñanza que nos deja el Eterno, que nos da el Eterno hoy. No buscar en sectores ricos, vamos a evangelizar en esos sectores bien, en urbanizaciones, en lugares bonitos, porque en barrios feos es muy, muy complicado. Y esto no estoy señalando a nadie, estoy haciendo muy general. Sé que hay mucha gente que va incluso a cárceles, bien, pero lo que quiero decir es no caer en ese punto de seccionar hacia dónde yo voy a ir a evangelizar porque este lugar es más bonito. Es tener cuidado con esa parte. Y quisiera terminar este punto con este siguiente comentario, y es que estos... se ha tenido estos de que los pecadores, los publicanos, se ha generalizado en todos. Y los ejemplos que vamos a ver acá en las parábolas del Mesías es como para todo el mundo. Bien, pero no es así para todo el mundo. Él va a ser claro en estas palabras, y por eso quiero dejarlo claro. Esto no es para todo el mundo, va a ser salvo, todo el mundo puede ser salvo. No es así. Bien, porque hay simiente de la serpiente, hay vasos de deshonra que nos enseña también el apóstol Pablo, y el Eterno como alfarero escogió a unos para honra y a otros para deshonra. Está el trigo y la cizaña, está en el cabrito y las ovejas, los cabritos y las ovejas, bien, ahí no es para todo el mundo, pero sí
nosotros tenemos que cumplir el llamado, lanzar la red, llevar a cabo nuestra asignación, evangelizar donde vayamos a evangelizar sin discriminar, porque nosotros no podemos discernir a quién el Eterno ha escogido y a quién no. En un sentido no lo podemos hacer bien, no podemos ser selectivos en lugar del Padre, y por eso tenemos que cumplir nuestra asignación. Pero no nos engañemos de decir todo el mundo va a ser salvo, y aquel que en algún momento el Eterno nos muestre que verdaderamente si miente la serpiente, ese no va a tener salvación. Por lo tanto, ese va a ser echado fuera. ¿Bien? Bien, continuando con la parábola, al ver el Mesías esta actitud y lo que estaban haciendo los escribas, los fariseos, al murmurar, él comienza a enseñarles en parábola a partir del verso 4 y les dice, les pregunta, ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no va a dejar las 99 en el desierto y va a ir tras la que se ha perdido hasta que la haya? Y cuando la haya, regocijándose, la pone sobre sus hombros y regresa a la casa. Reúne a los amigos, a los vecinos y les dice, alegraos conmigo, pues hallé mi oveja perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. ¿Qué sucede? El Mesías les dio una lección. El Mesías, con esta parábola de la oveja perdida, él les explicó y él les enseñó que para él, o en este caso el pastor de esas ovejas, representando al Mesías, no dudó ni un momento en dejar las 99 para ir tras la que se había perdido. Y recordamos también que en Mateo 15:24 el Mesías enseñó, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, ya lo venimos mencionando, ciertamente sabemos que no todos van a ser salvos, que hay parte que son de la simiente de la serpiente. Sin embargo, el Mesías nos enseña que él ha venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, lo que para los fariseos y que se encontraban en ese momento, lo que ellos desechaban, lo que ellos veían como la escoria de la sociedad, el Mesías estaba en ese lugar para traer salvación. Y es importante lo que venimos mencionando, de no sectorizar, como ya lo mencionaba mi esposo, y decir, bueno, yo voy a ir a evangelizar en tal sector, voy a ir a tal otro, pero a este no voy a ir, porque ese es muy feo, es muy peligroso. No se trata de eso. Obviamente hay que hacerlo con la dirección del Padre, no tampoco inventando nosotros o irnos a meter en algún lugar donde no nos han dicho que nos tenemos que meter, pero entender que el Mesías vino a las ovejas perdidas, él vino a rescatar esas ovejas perdidas. Y seguimos en esta misma línea, avanzamos ahora al episodio de la parábola de la moneda perdida. Acá les dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas y si pierde o si perdiera una dracma, no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la haya? Y cuando la haya, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, alegraos conmigo porque hallé la dracma perdida. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Jehová por un pecador que se arrepiente. Acá en esta parábola de la moneda perdida, en ese tiempo, en ese momento, las mujeres recibían 10 monedas de plata como regalo matrimonial. Y estas monedas tenían un valor sentimental muy alto, semejante al anillo de bodas. Por lo que perder una de estas era desesperante. Así como la alegría que significaba para la mujer hallar la moneda o el anillo extraviado. Entonces, con estas dos parábolas, el Mesías va colocando ese contexto y ahora pasamos a la siguiente parábola que él les enseña ahora sobre el hijo pródigo. Bien, nos da dos ejemplos. Hasta ahora nos muestra dos ejemplos
de esta que se ha perdido de dos formas distintas. Y esto no, y en este caso, la parábola no era un hecho ficticio, algo que jamás iba a ocurrir, bien, sino que más bien nos da unos ejemplos en relación a su dinámica de vida, en relación al hombre con las ovejas y la mujer en su casa, en sus labores. Esto que dice Yeshua en relación a la mujer no es un invento, es algo que se hacía. Cuando se perdía algo, ellos barrían y de esa forma trataban de encontrarlo, era para encontrarlo. Porque se supone que cuando tú barres, tienes que barrer bien, completo. Entonces, esto era una forma didáctica de hacerles ver esta labor de, obviamente, algo que se perdió, que se identificó como perdido, pero también la dedicación para encontrarlo y regresarlo. Solamente nos hace esta referencia. Y ahora con la parábola del hijo pródigo, Yeshua no se queda solo allí, sino que nos refleja también la condición de esa oveja perdida o cómo se encuentra eso que se perdió, esa oveja perdida o esa dracma como tal, bien, y la puerta abierta que también está de parte del eterno Dios para que éste regrese. Ahora, esta parábola del hijo pródigo no es sencillamente la interpretación que nos dieron del cristiano apartado, y regresa y ya vino al cielo otra vez. Entonces, eso o esa interpretación nos deja en un sentido en que este era cristiano, estaba en el cielo, pero cayó del cielo y ahora vuelve al cielo otra vez, en el sentido del apartado. Bien, y eso hay que tenerlo claro, porque no se refiere explícitamente a ese apartado. Bien, no se refiere como tal, porque este otro ejemplo que nos coloca Yeshua también es de forma didáctica, no es un invento ficticio que nunca ocurre, sino que está reflejado en su forma de vida, en su relación como tal entre este padre y sus dos hijos que vemos acá. Entonces vamos a estar hablando y en esta oportunidad vamos a estar profundizando y compartiendo un poco más con el Shalia Luis en esta parábola. Dice, también cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de mi hacienda que me corresponde, y él le repartió el sustento. Tal vez usted dirá, sí, yo me la sé tal cual, pero acompáñeme, por favor. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien le envió a sus campos a apacentar cerdos y hacía saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y estando él a un distante, su padre lo vio y corriendo enternecido se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Vamos a hacer una pausa acá, y es que vemos que nuevamente, como lo mencionaba, es una forma didáctica de enseñarlo. Entonces, cuando se refiere a este hijo menor, y yo voy a estar haciendo énfasis en este hijo menor, vivía en la casa de su padre, estaba con su padre, y es lo mismo que nos enseña la palabra acerca de Israel. Estaba con el Eterno, era pueblo del Eterno, pero salió porque prefirió prostituirse ante otros, ante ídolos, ante imágenes, bien, rechazando el pacto, rechazando la cobertura de su casa, los bienes de su casa, y decidió salirse de aquello. Este hijo se salió de la propiedad de su padre para irse a otro lado. Con Israel sucedió lo mismo. Al ellos salirse del pacto,
se fueron a otras naciones. Bien, sí, en el momento, en la historia nos dice que fueron llevados cautivos, fueron asesinados. Eso es parte de esas consecuencias que literal en la palabra, aquí en la parábola no nos lo expresa así, pero de esa manera sucedió con el pueblo. Ellos al salirse e irse en pos de otras deidades y por ende de otros pueblos, vino esas consecuencias, fueron llevados cautivos y fueron llevados lejos, al punto de que estando allá se gastaron todo o vivieron fuera de la Torá, vivieron fuera de los mandamientos, de la instrucción del Eterno, y vino esa necesidad en ellos. Pasaron tiempos, y esta parábola nos refiere a las 10 tribus de Israel que fueron llevadas cautivas, que se perdieron por el resto de las naciones. No es el cristiano que estaba apartado, repito, y perdona que sea enfático. Bien, esta parábola nos habla de estas 10 tribus, pueblo del Eterno, que ahora se asimiló a otras naciones, a otras culturas, a otras deidades, a otras prácticas, a otro estilo de vida, incluso por causa de unirse, de mezclarse con otros pueblos, su fisionomía se modificó, también cambió de acuerdo a esas otras culturas. Por eso hay pueblo del Eterno que son rubios, que son morenos, que son ojos rasgados, bien, porque hubo esa mezcla entre el resto de las naciones y todos se asimilaron a su cultura y fueron y se arrimándose a todos estos, así como él se arrimó a ese ciudadano para que viviese en esa hacienda y apacentase cerdos, así también nosotros como 10 tribus nos arrimamos a esas otras naciones, a esas otras culturas, al punto de compartir todas las prácticas que el Eterno dijo que no hiciésemos, porque somos un pueblo diferente, especial, escogido por él. Bien, el Padre nos dio una instrucción como pueblo de Israel: no comerás de estas cosas, no harás estas cosas, no comerás sangre, no te allegarás como a ninguno de tus familiares más cercanos, como lo hacen las otras naciones. Y el pueblo, asimilándose, practicó todas estas cosas, y esa es la referencia que nos da el verso 15 cuando dice que apacentaba los cerdos. Es decir, que practicaba cultura desalineada de la Torá, de los mandamientos del Eterno, como la referencia que nos da del cerdo ser impuro, de que no comamos de él. Bien, e incluso nos dice que ansiaba comer las algarrobas de los cerdos. O sea, ni siquiera era comer cerdos, sino comer lo que comían los cerdos. Vinimos a estar en una condición deplorable, alejados de la ciudadanía del Padre, de la identidad del Eterno Dios, de su esencia en nosotros, bien, al estar apartado, llevado hasta todos esos lugares. Sin embargo, dice que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco con hambre? Eso nos habla de un despertar. Esto inicia con Yeshua, con su muerte y su resurrección, para abrirnos la puerta a la presencia del Eterno. Sin embargo, para eso era necesario un despertar, que el Eterno Dios pudiese llamarnos, abrir nuestros ojos hasta los confines de la tierra y hacernos volver. Entonces, en este hombre, o Yeshua, con esta parábola, nos está dando un anticipo profético de lo que iba a suceder con esas 10 tribus esparcidas hasta los confines de la tierra. Que sus ojos, estando ahí en su peor condición, embarrado hasta lo último, por decir así, el Eterno va a traer un despertar, lo ha venido haciendo, y cada uno de nosotros somos testigos de ello. No es que somos cristianos, pueblo. No es que es que yo soy cristiano, yo no soy de eso, yo no soy judío. No es así, porque nuestras raíces vienen del Eterno Dios, vienen desde Abraham. Tenemos una identidad en el Eterno, no como una iglesia aparte, no como una iglesia espiritual, no como cristianos evangélicos, adventistas, no como es, sino como pueblo del Eterno Dios, como escogidos del Padre, como hijos de Él, bien, para vivir de acuerdo a su cultura. Entonces,
¿Cómo podemos vivir de acuerdo a su cultura si no salimos primero de la que estamos sumergidos y que está torcida de sus mandamientos? Claro que tenemos que abrir nuestros ojos, tiene que haber un despertar del Eterno para identificar esa condición en la que estaba y decidir ahora vivir para Él. Entonces, no es que la figura que nos vendió la religión o el cristianismo romano fue que tú estabas en pecado, te ibas al infierno, entonces tienes que arrepentirte de esos pecados y ahora ganarte el cielo. No es así, es que ese despertar viene del eterno Dios para identificar de que la cultura que estoy viviendo no es la que el Padre nos entregó como pueblo. Bien, y que estamos inmersos en ella. Ahora yo tengo que levantarme, salir de todas estas prácticas paganas que parecen normales a ojos de la sociedad o de la sociedad en la que vivimos, sea Japón, sea Hawái, sea Europa, donde sea, mucha está permeada de prácticas paganas. Bien, y el Eterno nos llama de cada una de ellas para, como este hombre, hijo, me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces se produjo un despertar para identificar esa condición deplorable en la que estaba y ahora dice, me levantaré e iré. Esto implica una acción, una decisión que como pueblo del Eterno tenemos que hacer para dejar ese lugar donde vivíamos, esa cultura en la que vivíamos y ahora pedir perdón delante del Eterno, reconocer delante del Eterno esa condición y apelar a su misericordia, a su favor, para ahora vivir para Él. Si es como un jornalero, bien, porque hay abundancia de pan. Si Él me va a recibir como hijo, mucho mejor, porque soy de su linaje, bien de su esencia. Sin embargo, Él viene rendido, humillado delante de su padre y le dice, ya no soy digno de ser llamado tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo él se levanta y empieza esa acción o ese caminar para acercarse hasta la casa de su padre, hasta su tierra. Y eso nos habla también de ese proceso, ese girar de esa cultura, decidir no vivir más esa cultura, no celebrar más Navidad, no celebrar más el Día de la Madre, no celebrar más el Día de los Niños, no celebrar Halloween, porque tienen un trasfondo pagano, tienen un origen de otros pueblos, de otras naciones, que no encontramos nada de esto en la palabra, en la Torá, en la Biblia. Bien, y el Eterno nos introduce, perdón, en ese proceso donde nos levantamos y emprendemos el viaje para dejar esa condición que estábamos y en el camino ser limpios, empezar a ser limpiados de todas estas cosas hasta presentarnos delante. Y esto lo digo de una forma de vivencia en sus mandamientos y no de que aquí no está el Eterno, bien, para que se entienda, sino de comenzar a vivir ahora, aprender nuevamente los mandamientos, su cultura, sus principios, sus festividades y todo lo que Él nos dejó, nos dio como pueblo. Entonces levantándose fue a su padre y él corriendo fue totalmente distinto de como el hombre pensó, el hijo pensó que lo iban a recibir. De igual manera es el ejemplo que nos está colocando Yeshua cuando se encuentra la oveja, viene y celebra con los suyos. Cuando la mujer encuentra el dracma, viene y celebra con los suyos. Esto es lo que nos da esa relación con esas parábolas anteriores, ya identificando la condición de la oveja y quién es la oveja, pero que de hecho esta parábola está relacionada con el Valle de los Huesos Secos que nos menciona Ezequiel 37, donde Israel vino a estar con sus huesos secos en la condición como este hombre, apartados, alejados de la ciudadanía del Padre y de todo su favor para con él. Este hombre estaba alejado del favor de su padre y ahora a través de Yeshua somos acercados. Bien, esta parábola no se queda aquí, vamos a avanzar con el Shalía Luis, porque continúa en el relato de este proceso de restauración. Así es, shalom para todos, bendiciones a todos los que están conectados en este momento, qué hermosa enseñanza la que estamos viendo aquí.
del hijo pródigo, cuando, como te estaba mencionando hace un momento el pastor Gabriel, decía que este hijo pródigo representaría esas 10 tribus perdidas que ahora se reencuentran con el Padre Eterno después de lo que enseña las Escrituras. Vemos que las Escrituras dicen específicamente que este hijo pródigo que estaría representando a Efraín se apartó de los preceptos de Adonai, se apartó de sus estatutos, se apartó de la palabra y prevaricó. Por eso fue entregado a Salmanasar, por eso fue entregado a Siria y vino la primera diáspora. Pero aquí vamos a encontrar que hay un punto de inflexión del que está hablando aquí Yeshua. Te preguntará por qué. Porque para ellos, estoy hablando de la casa de Judá, de la casa del sur, no había perdón para Efraín. Se mezclaron, no hay perdón. Están execrados del mapa. Ya no tienen más oportunidad. Pero cuando el hombre dice no, cuando el hombre dice no hay más oportunidad, cuando el hombre condena, cuando el hombre levanta su mano con el mazo para juzgar, sin la voluntad de Dios, sin la revelación de Adonai, es cuando Dios dice no. Es cuando Dios dice es otra la realidad. Y vemos que dice el 21, le dijo entonces el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto sacad el mejor vestido y vestidlo, poned anillo en su mano y zapatos, sandalias en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y regocijemos. Porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Para el padre, lo importante era que el hijo reviviera. Lo importante era que el hijo volviera en sí. Ya, si hablamos desde el punto de vista de Efraín, ¿por cuántas cosas no ha pasado? Una diáspora, un exilio. Y si hablamos desde el punto de vista del pecador, de la persona que se arrepiente y que viene a ser parte también de esta simiente, aquí vemos una manifestación de la misericordia de Adonai. Dios es un Dios misericordioso, que cuando el hombre desecha, cuando el hombre dice hasta aquí, la mano de Dios, el régen de Dios, la palabra régen del hebreo es la misericordia, el líquido amniótico. El régen de Dios viene para abrazar, pero ojo, no abrazar cualquier cosa, porque es que hoy se tiene un concepto del arrepentimiento muy vago, o más bien ni siquiera se predica verdaderamente el concepto del arrepentimiento, porque cuando la gente habla hoy, es el mensaje que transmiten hoy, no parece ser un mensaje como el mensaje de los apóstoles, como el mensaje de los hombres del primer siglo, que ellos decían arrepentidos y convertidos para que cuando vengan de la presencia de Elohim, para que vengan de la presencia de Elohim tiempos de refrigerio. Entonces el arrepentimiento agrada a Dios. Cuando es un arrepentimiento genuino, la palabra arrepentimiento es techubá. Quiere decir que la persona gira. La persona venía en una dirección y ahora giró. Y ahora actúa de una forma distinta. ¿Por qué? Porque decidió de todo corazón volver en sí. Entonces, el que confiesa su pecado y se aparta, dice la palabra, alcanzará el régen. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo, pero ponme como uno de tus jornaleros. Yo puedo ver algo en esa expresión. Yo puedo ver que cuando venimos verdaderamente ante Dios con arrepentimiento, no venimos con orgullo. Hay personas que parece ser que supuestamente se van a arrepentir, pero cuando la persona viene, entonces en vez de querer arrepentirse, en vez de querer rendirse y confesar su pecado, lo que hace es que empieza como a justificarse, como que, bueno, o sea, como que no voy, o sea, por un lado quiero, pero por el otro lado no quiero. O sea, quiero, pero no quiero. O sea, por un lado sí, perdóname, pero por otro lado como que me justifico. Pero en ese momento, este hombre se desprendió, el hombre de la figura de este pasaje, se desprendió de todo orgullo, se desprendió de toda altivez en su corazón y reconoció su pecado delante de Dios y delante de su padre en ese momento. Entonces yo creo que lo que abrió la brecha para que entrara Efraín es que hubo un genuino, verdadero arrepentimiento por causa de que el Espíritu de Dios descendió y por causa de que trajo arrepentimiento para salvación. Entonces, ¿cuáles son las características de un genuino, verdadero arrepentimiento? Es que la persona renuncia a su orgullo.
La persona ya no tiene orgullo en lo que se está amarrando. Ya el orgullo no existe para él. Ya lo único que existe para él es venir delante de Dios humillado, quebrantado, quitando todo orgullo, quitando toda defensa, quitando toda coraza. Señores, cuando hay un corazón así delante de Dios, lo único que va a ocurrir es la misericordia derramándose. Si el mensaje que se predica hoy es un mensaje de un verdadero, genuino y real arrepentimiento, la gente no va a tener defensas. Cuando la gente reconoce verdaderamente su pecado, la tierra va a ser sanada. ¿Por qué en muchos lugares la tierra no sana? Porque hay supuestos arrepentimientos, pero no hay verdaderos arrepentimientos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento es que hay sanidad sobre la tierra. Cuando hay un verdadero arrepentimiento es que el Padre Eterno se reveló en ese lugar. Y verdaderamente en ese lugar la gente entendió de qué manera fue que ofendió al Dios de la gloria. Cuando el pueblo verdaderamente se arrepiente, cuando viene delante de la presencia de Dios gimiendo con un genuino arrepentimiento, es que verdaderamente los cielos se abren. La presencia de Dios es revelada en ese lugar y hay una llenura sobrenatural del Padre. ¿Por qué? Porque hay una manifestación inusual de la misericordia de Adonai. Lo que llaman algunos los grandes avivamientos de la historia precedieron a tiempos de arrepentimiento, donde el Padre Eterno fue revelado y la persona entendió verdaderamente el pecado que había cometido delante de Dios. Dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse, pero su hijo mayor estaba en el campo, y como al regresar oyó música y danza, se acercó a la casa, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él entonces le dijo, tu hermano se ha presentado y tu padre ha sacrificado el becerro gordo, porque lo recuperó sano, obviamente. No, ¿qué va a hacer? Se va a molestar, ¿verdad? Y se enojó y no quería entrar. Saliendo entonces su padre le rogaba. O sea, aquí nos muestra la actitud de desprecio, una actitud de arrogancia, una actitud de orgullo. Y la gente religiosa es así. La gente religiosa, en vez de recibir con los brazos abiertos a una persona cuando está viviendo una vida equivocada, si se arrepiente de corazón, porque no vamos a abrazar el pecado de la gente, vamos a abrazar a la gente cuando viene arrepentida delante de Dios. Pero él respondió al padre diciendo, he aquí tantos años te sirvo y jamás quebranté un mandato tuyo. Y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando regresó tu hijo tuyo, que consumió su hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto, revivió, estaba perdido y fue hallado. Le estaba explicando las causas por las cuales había que hacer fiesta y regocijarse. Cuando alguien se arrepiente de corazón, es decir, cuando alguien viene a los pies del Señor y se arrepiente, es un motivo de fiesta. Entonces, cuando el arrepentimiento de Efraín, digamos, cuando hubo el derramamiento del Espíritu y vinieron a los pies del Señor, debía ser un motivo de gozo para la casa de Judá, pero no fue un motivo de gozo, sino que en vez de eso, muchos de ellos, el Sanedrín, por ejemplo, y muchos de ellos, no digo que todos, más bien se propusieron perseguir a los primeros creyentes en Yeshua, casa por casa persiguiéndolos, hasta que fueron expulsados por Samaria, fueron expulsados por Antioquía y por todas las regiones, y Felipe se fue a predicar en Samaria. ¿Tenía que pasar eso? La Escritura dice que ocurrió endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces, ese endurecimiento en parte es lo que estamos viendo aquí. Se enojó y no quería entrar. Se enojó y no quería entrar en la casa. Pero el padre empezó a rogarle, tú siempre estás conmigo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Era necesario hacer una celebración, porque tu hermano muerto era, pero ha revivido. Se había perdido, pero es encontrado, es hallado. Entonces, para el Eterno, el gozo es que alguien vuelva, porque él dice en su palabra claramente, él dice, quiero yo la muerte del impío. No vivirá si se apartare de sus malos caminos. Convertíos pues y viviréis. Apartaos de vuestros malos caminos y no será la iniquidad causa de ruina. El Señor siempre está instando a través de las escrituras de los profetas al arrepentimiento.
Nunca vamos a ver a Dios condenando cuando alguien viene arrepentido. Eso no existe en las Escrituras. Hasta el propio David, cuando pecó con Betsabé, se arrepintió y dijo, pequé contra el Señor. El Padre Eterno dice, también le dijo el profeta Natán, también el Eterno ha remitido tu pecado, no morirás. Más por cuanto con este asunto, bueno, él tuvo que sufrir las consecuencias, pero en el momento que se arrepintió, el Señor lo perdonó. Las consecuencias no fueron quitadas, pero ya eso era algo diferente. Pero el Señor sí lo perdonó. Entonces, a lo largo de las Escrituras, el Padre está instando al arrepentimiento, los profetas, Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Amós, el profeta Zacarías, el profeta Malaquías, todos los profetas del primer pacto instaban al arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que permite que la gracia, que el favor, que la misericordia, que el régimen, que el Jesé de Dios pueda manifestarse sobre la tierra. Si no hay un profeta que denuncie y que llame al pueblo al arrepentimiento, el pueblo entra en un desenfreno. Entonces la profecía verdadera es una profecía, no estoy diciendo que necesariamente sea de denuncia todo el tiempo, porque también hay edificación, hay consuelo, pero la profecía verdadera nunca exime el arrepentimiento para abrazar al pecador. O sea, es decir, la idea de Dios no es golpear al pecador, la idea de Dios es confrontar para que el pecador reaccione y con su arrepentimiento y su cooperación salga de esa situación en la que está. Pero la idea de Dios no es condenar a nadie. La idea de Dios es simplemente que a través del arrepentimiento se quiebre una situación allí y Él pueda manifestar, abrir la puerta de su misericordia. Entonces la puerta de la misericordia de Dios está abierta, pero el tema es que tiene que ocurrir un verdadero, genuino techuvá. Eso es. Y el Padre no tiene problemas porque el amor de Dios se derrama, el amor de Dios está presto para bendecir a sus hijos. Amén. Entonces, creo que con este relato sobre la misericordia del Padre, vamos entonces a hacer el cierre de este Shabbat. Si usted tiene allí sus elementos, el pan, el vino, las especies aromáticas, vamos a tomar el vino. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que haces brotar el fruto de la vid. Te damos gracias, Señor, porque a través de la sangre del Cordero hemos sido redimidos, hemos sido salvados por precio de sangre. Esa sangre representó el pago, el sacrificio, por medio del cual fuimos comprados. Fuimos redimidos y el precio fue la sangre del Cordero, fue el mayor precio que pudo haber sido pagado jamás. Gracias por la sangre, gracias por el sacrificio, gracias por ese precio tan alto que representó nuestra vida, Señor. Ahora tome el pan. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Bendito seas. Gracias te damos, Señor, porque tu cuerpo fue molido por nuestros pecados. Y tú eres quien hace salir el pan de la tierra para proveernos cada día de la bendición y de la provisión de nuestra alimentación diaria. Gracias, Rey de la gloria, porque a través de la bendición, de la provisión y a través del pan que representó tu cuerpo, hemos recibido una provisión completa, espiritual y natural. Y hoy te damos las gracias, Rey de la gloria, en el nombre de Yeshua. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey de la gloria, creador de las especies aromáticas. El Shabbat se va, pero nos deja su aroma de bendición, su aroma de cobertura. El aroma representa la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros, representa su presencia, representa su fragancia, representa su óleo, representa todo para nosotros. Nosotros estamos siendo perfumados con ese óleo, con ese aceite santo cada día. Ese aceite representa para nosotros sabiduría, revelación y cobertura y llenura. Gracias, Señor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kebo, Maluto Leolam Bae. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ponga el dedo, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Y Yeshua dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo proclamo sobre cada uno de los que están oyendo este mensaje una palabra de sanidad en esta hora. Yo proclamo ahora mismo en el nombre de Yeshua toda sanidad sobre órganos que están enfermos en esta hora, sobre el páncreas, sobre el hígado, sobre los riñones. Ahora mismo toda afección, todo lo que está afectando los riñones, el hígado, el páncreas y el cerebro, el corazón es sano en esta hora. En el nombre de Yeshua, por el poder de la palabra, proclamo sanidad sobre los cuerpos en el nombre de Yeshua. Yo proclamo un tiempo ahora mismo que se abren puertas. Este es un tiempo de convergencia con el cielo, es un tiempo de marchar, es un tiempo de no detenerse, es un tiempo donde el Padre Eterno manifiesta su gloria, manifiesta su respaldo divino, un nuevo nivel de revelación, un nuevo nivel de cobertura, un nuevo nivel de su presencia, de su fuego, y una convergencia mayor en este tiempo. En el nombre de Yeshua, y todo aquello que quiera venir para estorbar es quebrantado en este momento. En el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Yeshua, yo proclamo que somos introducidos en este nuevo nivel de convergencia del Padre Eterno y en este nuevo nivel de revelación de lo alto. En el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, de esta forma finalizamos la enseñanza de esta semana. Muchas gracias, Shalia Luis, por esas palabras. Invitamos a que, si es primera vez que estuvo con nosotros, pueda suscribirse a nuestro canal y de esa forma también activar las notificaciones para estar atento a todo el contenido que compartimos con ustedes semana tras semana. Bien. Shalom, shalom para todos y nos vemos en la próxima.